Comenzaremos con el capítulo número 60, que se titula De lo que sucedió a Don Quijote yendo a Barcelona. Entonces según cuentan, la mañana estaba pues muy bonita, muy fresca, todo normal. Y entonces ya salió pues Don Quijote de la venta, primero pues informándose o para que le dijeran qué camino era más derecho para llegar a Barcelona sin pasar o tocar a Zaragoza. Cuenta el autor que pasaron 6 días y no le pasó cosa digna que fuera de contarse, o por lo menos que nosotros leyéramos. Entonces también se dice que tomó la noche entre unas encinas y alcornoques, aunque en realidad se dice también que si ya mete Benengeli no reconoce muy bien la diferencia entre los dos. Entonces por eso es que lo dice de esa manera. Ya fue cuando se apagaron a las bestias y a las bestias, el amo y el mozo. O sea, ya como que decidieron descansar pues ya porque estaba de noche, y pues decidieron acomodarse en un árbol. Y Sancho de nuevo se quedó dormido de inmediato, pero Don Quijote se quedaba despierto con sus imaginaciones, y eso como que le importaba mucho más que el hambre. Pero es que él estaba como pensando sobre, si no me equivoco, sobre Dulcinea y sobre lo que había pasado en la cueva de Montesinos. Y también soñaba, también pensaba con realizar su sueño de que Dulcinea estuviera pues por ahí en una pollina. Entonces en este momento otra vez recuerda los azotes que Sancho debe darse para el desencantamiento de Dulcinea. Sí, él se estaba como desesperando mucho al ver la flojedad que tenía Sancho al no acudir como al rescate de su señora. Entonces ya... Don Quijote tomó las riendas de Rocinante. O sea, porque él desesperaba mucho haberse dado solamente 5 azotes. Entonces Don Quijote tomó las riendas de Rocinante y fue a darle los azotes a Sancho. Pero primero dio como un discurso, ¿no? Pues no, bueno, sí. Pero no es relevancia, él sabe lo que pasó. Entonces ya, como dice mi compañera, tomó las riendas de Rocinante. Exactamente, él se puso a pensar que no importaba si él mismo se los daba o si otra persona se los daba. La cuestión era que él como que exactamente, que lo recibiera. Entonces ya cuando se acercó un poquito más pues a Sancho, él se despertó. Y entonces él dijo, pero ¿qué es esto? Que como que quién me toca o quién taca. Entonces respondió Don Quijote que él era, y que entonces a falta de que él no cumplía con sus obligaciones, pues que lo haría muy bien. Entonces le decía que le iba a azotar y a descargar parte de la deuda en la que estuvo obligado pues a obedecer. Y ahí Sancho dice que no, como así pues, que no sea, pues él, no lo va a permitir. Que él se los daría cuando él le diera la gana, mejor dicho. Exactamente, le vuelve a decir lo mismo, entonces donde Don Quijote le dice que no es necesario ni mucho menos conveniente dejarlo pues a la cortesía de él, cosa que él se le dé la gana de cumplirlo. Entonces Don Quijote le dijo que eso no había que dejarlo a él porque era muy duro de corazón y era villano aunque blando de carnes. Exactamente. Y ahí es cuando ya Don Quijote, pues Sancho se para y él como que le hace una zancadilla para tirarlo al suelo, y lo coge así por encima, y Sancho dice pues como Sancho le puso la sobre el pecho y con las manos le tenía las manos, de modo que pobre Don Quijote no se podía ni levantar. Entonces ya Don Quijote como muy decepcionado le dijo que como traidor, que contra el propio amo y señor que con el que le daba el pan se atrevía. Entonces él le decía que no, pues que él acepta que era el señor, pero que debería de estarse quieto y no azotarlo por ahora, que él lo iba a hacer cuando él quisiera. Entonces ya ahí prometió Don Quijote cumplir con eso, y juró por vida de sus pensamientos jamás en la vida volverle a tocar un pelo, ni siquiera la ropa, y que dejaría toda su voluntad y albedrío de azotarse cuando quisiera. Ahí ya es cuando Sancho se levanta y se va como para otro lugar de ese espacio en el que estaban, y yendo a arrimarse a otro árbol. Y sintió que por el cuello y por la cabeza unos pies y unas piernas colgándole, pues, ¿sí me entiendes? Él sentía como algo, pues cuando ya vio él lo tocó, él primero lo tocó con las, obviamente con las manos,
topó con los dos pies. Ajá, con zapatos y calzas. Entonces ya de ahí Tembló de miedo, como y si... llamó a Don Quijote para que lo ayudara, pues como para que lo Y favoreciera. Don Quijote le dijo que no debía de tener miedo, que estos eran pies y piernas, que eran de bandoleros ahorcados, que así se hacía justicia. Entonces ya de Y ahí que obviamente ya habían llegado a Barcelona porque allí castigaban hacia la gente. O sea, que lo iba a tomar como por cosa buena, ya que era un buen indicio de que estaban llegando a su destino. entonces ya de ahí, yo creo que ya lo contaron, de que Don Quijote cayó en cuenta cuando vio esto, de que todos los ya hombres y llegaba. todo eso. Entonces vieron que mana de racimos de hombres colgados. Y entonces, Ya empezó a amanecer. sí, Y ya estaban como, o sea, ellos estaban muy espantados. Ellos no, fue cuando ellos vieron estaban 40 bandoleros. espantados, pero más que todo cuando vieron a los Vieron 30 bandoleros. 40. 40 eran 40. 40, sí, perdón. Y 40 entonces lo rodearon y le dijeron pues en lengua como que catalana que estuviesen quedos y pues que se detuvieran, por lo menos hasta que llegara su capitán. Entonces Don Quijote estaba... a pie. El caballo estaba sin frenos, su lanza arrimaba a un árbol y finalmente sin defensa alguno. Así que tuvo por bien el cruzarse las manos e inclinar la cabeza guardándose para mejor razón y coyuntura. Entonces ya de ahí pues como que se fueron los señores Bandoleros. bueno, los bandoleros a sacar de Sancho todo lo que tenían, pues a robarles, en cierto punto, por eso sí, a despulgarlo como a robarle Pero todo lo que no a tenía. Sancho, sino a Rucio. O sea, por eso al Rucio. Y O sea, le Y le quitaron dio- todo lo que había en las alforjas y todo lo que en la maleta traía. Entonces Sancho ahí se acordó del dinero que le había dado el mayordomo y pensó que como estaba en una bolsita como que era de cuerito o era algo muy disimulado, pues así lo esculcaran, como que era muy difícil que le encontraran el dinero. entonces ya de ahí llegó el capitán, que mostró ser un señor, De mediana proporción. ajá, De y hasta 34 años. Llamado, ¿cómo se dice? Roque Carnicero. Roque Guirnal, perdón, Roque Guirnal, 100 años de Creo que la soledad. historia de él. Bueno, aquí en esta parte hace una intervención Cervantes que es muy importante y es que también cómo consigue mezclar la realidad con la ficción. Al igual que 100 años de soledad, puesto que Roque Guirnal, fue un señor, un asesino que fue muy buscado en la época en la que vivió Cervantes, o por lo menos en la que narra el Quijote. Entonces, es un dato curioso, ese señor haber mezclado justamente a ese señor. Además, el dato curioso en sí es porque esta es la primera parte y de hecho la única en la que se puede ver por lo menos algo de salvajismo humano. Aquí en el pie de página también dice que tiene fama por ser bondadoso, que tenía fama por ser bondadoso. O sea, era bondadoso y a la vez era malo. O sea, de pronto le robaba a los ricos y le daba a los pobres, ¿no? Probablemente. Probablemente. Bueno, ahí fue cuando vio que como sus escueros iban como a pues atacar a Sancho, o bueno, sí, ¿cómo se dice eso? Le iban a robar. Salieron a robar todo lo que Despojar. tenía. Le dijo que no lo hicieran, que le volvieran todo lo que... Que le habían quitado de Rusia. Entonces ya también ella admiró como ver una lanza arrimada al árbol, además de eso el escudo en el suelo y a Don Quijote como que armado y pensativo, y además de eso con el más triste y melancólica figura que pudiera tomar la misma tristeza. Entonces se llegó a él y le dijo que no tenía para qué estar triste, ya que no había caído en manos del cruel Osiris, que al parecer era ahora un señor sí muy malo, Entonces sino las ya- de Roque Guirnal. que era muy compasivo. Entonces que era muy compasiva. se Entonces figuró. ya ahí Don Quijote le dijo que él no sentía como la tristeza de haber caído en el poder de él, sino que lo había cogido como sin freno y eso era algo Descuidado. muy, El descuido. o sea, era algo muy decepcionante para la profesión que tenía. O sea, que lo haya cogido él como sin estar en el caballo, sin eso. Entonces eso fue lo que más le causó melancolía. Entonces luego Roque Guirnal pues conoció lo que padecía Don Quijote y además de eso que le sorprendió más es que tuviera más de locura que de valentía, porque estaba llevado de miedo ahí. Sí. Entonces, ya Según dice, algunas veces lo oyó nombrar en algunas partes y en algunos libros, mas nunca tuvo por verdad todas las veces que oyó oír, o por lo menos sus aventuras. pero sin embargo como que también le siguió la corriente y le empezó a decir como alabándolo de la forma en que Don Quijote hablaba, que
de como que estuviera bien, porque eso como que no habría de ser importante, o como que mejor dicho que no, que se relajara, que estuviera tranquilo. Entonces ya después llegó una muchacha, una doncella, pidiendo auxilio, haciendo mucho ruido, a lo cual todos pues prestaron bastante atención y Roque volteó la cabeza para ver qué era. Y entonces una muchacha y entonces le dijo que... traumada, ella venía como muy triste, venía asustada a la vez también. Pero por una historia bastante... Bueno, entonces dijo que lo venía a buscar muy encarecidamente y para que le ayudara en un remedio, para que le ayudara a remediar una aventura. A ver, entonces, vamos a contar lo que había pasado a Roque. Sí, se lo dijo a Roque. Bueno, entonces sabemos vamos a que se contarlo. llamaba Claudia Jerónima, que era hija de Simón Forte, y que Simón Forte era amigo del particular Claquel Torreyes. Entonces, el señor de los que digamos ellos dos como que tuvieron amoríos, se llamaba Vicente Torrellas, ¿cierto? Bueno, sí. Míralo. Sí. Se llamaba Vicente Torrellas. Entonces ellos dos se enamoraron. Y lo que pasó fue que él le pidió como que la mano, le pidió matrimonio. Y al parecer... Pero don Vicente no era enemigo de... Sí, por eso. Sí, ya lo dije. Ah, ya lo digo. Pues más adelante se va a especificar. Bueno, la cuestión es que él le pidió como matrimonio a Claudia Jerónima. Y entonces ella aceptó porque obviamente estaba muy feliz. Sin embargo, después como a los días o fue al otro día en que ella se dio cuenta que iba a desposar a otra mujer. No, que él ya estaba casado con otra. Sí, es que él ya estaba casado y que iba a desposar. Que lo iba a desposar. Entonces a ella le dio como mucha tristeza y a la vez le dio mucha ira y se le acabó la paciencia. Entonces ya luego fue y lo buscó y le pegó como... Le dio un disparo con una escopeta. Fueron varios disparos. Ella se vistió como hombre, ¿cierto? Ella se vistió como hombre. No. Acá dice, y por no ser mi padre, le tuve y luego ponerme en el traje que ve. O sea, es que en pocas... cuando lo vieron era un hombre, tenía el vestuario de hombre. O sea, cuando ella llegó, o sea, es importante, bueno, sí, cuando ella llegó venía cubierta, o sea, venía vestida de hombre. Venía vestida de hombre y tenía varias armas. Entonces lo que pasó al final fue que él le pegó. Ella le pegó como 4 tiros, o fueron 3, fueron 2, no, bueno, sí. Varias balas atravesaron en el cuerpo de aquel hombre y entonces ya él empezó a sangrar demasiado. No se sabe por ahora si lo mató o no lo mató. Entonces lo que ella quería hacer era que la pasara a Francia y que también ayudara al Papa para que no tuviera problemas como para que la gente de don Vicente no tomara venganza contra él. Porque por cierto eran enemigos. Entonces además... Ay, ya es cuando dice que Roque estaba muy admirado de la valentía y pues de la gallardía que había tenido Claudia a reaccionar con... Entonces ya después le dijo que se tranquilizara, que primero fueran a ver qué le había pasado al señor y que luego mirarían qué sería lo más importante, lo más conveniente en el caso. Entonces, como Don Quijote había estado escuchando todo, ¿cómo se dice? Se quería apropiar del caso. Él quería ayudarlo él y no Don Roque. Y que vivo o muerto lo iba a hacer pagar. Ya ahí fue donde pidió el caballo y las armas. Pero sin embargo ahí Sancho también interrumpe diciendo que eso era verdad, que porque el señor Don Quijote estaba hecho para el casamiento. Entonces, sin embargo, Guinart pues como que ahí no omitió como todas las palabras y se fue con Claudia. Entonces ya de ahí como que este señor Roque los ignoró. Pues sí. Pues sí, en cierto punto los ignoró y le prestó más atención a lo que decía Claudia. Pues como ya lo dije yo, Cristian. Entonces ya luego se fue con Claudia. Y para el herido o muerto don Vicente. Y llegaron al lugar donde Claudia lo había dejado y no lo hallaron, solamente hallaron como sangre derramada. Y luego estaba reciente. Y luego fue cuando vieron, don Vicente vio que había un montón de gente, de criados. Había un montón de criados y que llevaban el cuerpo de
¿De qué es que llama? de Vicente. No, ¿de cómo es que llama el De señor? Vicente. Pero es Vicente, que Vicente. ellos hallaron a don Vicente en las manos de los criados. Ajá. Sí, Y exactamente. entonces él pensó que no sabía si estaba muerto y lo llevaban para el velorio, pues para Bueno, aunque en realidad le estaba diciendo que lo dejaran morir ahí. Entonces ahí No, como sí. que da a entender el autor que estaba vivo. Entonces ya después ellos se acercaron y ya y pues salieron escucharon de sus que él caballos. estaba rogando que lo dejaran ahí para morir. Eso cabe decir, Laura. Yes. Ah, bueno. Entonces ya ella, esa vieja pidió, La señora. la señorita, se llama Claudia, pidió paso por entre la multitud y pues y llegó a él. Y entonces cuando ese caballero abrió como que los ojos así medio abiertos él le y dijo medio que la vio. él había sido como la causante de la muerte, pues como... Le dice, bien veo, hermosa, engañada señora, que tú has sido la que me has muerto. Entonces, pero ahí fue donde le dijo también que ya después que incluso él hasta se encuentra confundido porque le dice que ningún acto sea suficiente para ofenderla. Entonces ya ahí Pero ella le dice que si no era entonces verdad, pues o sea, que sería muy conchudo que ella le hizo eso por lo de desposar a otra persona. Entonces Porque le no digo, era verdad. luego no es verdad que ibas a esa mañana a desposar a Leonarda, la hija del rico Balbastro, Entonces él ahí le Él dice dice que no, que eso no era cierto. eso no era Que cierto, eso pues. es mala fama que le da. Ajá, Ay, exactamente. entonces a la tristeza que le da Ah. esa pobre señora, ella coge la mano de Vicente y se la pone en el pecho, entonces ya ahí como Pero que al antes final se cabe, cansa. pero antes no, antes cabe recordar que antes de que él se muriera, él le dijo que le diera las manos y que te tomaran por esposos. Ya eso es ahí después. Ahí ella se sí se murió. desmaya, ahí ella se desmaya. y Y cuando también los dos ella se desmaya y cuando despierta ya él está muerto. Los dos se desmayan, los dos se entonces desmayan. esperaron, le echaron Le echaron agua. Le echaron Los agua criados fueron y a- ella despertó y ya el señor no despertó y ella ya es Y ya cuando sí cae estaba- en el- Ay, ya ella estaba se llorando. vuelve como loca, ella lo se había matado empieza a por arruinar nada. la cara, Y no ella había se tenido empieza a jalar el marido. cabello, ella empieza a maldecirse Duró a sí casada 2 misma. segundos. Entonces ya ahí creo que fue uno de los criados que le dijo que cómo atrevía a hacer eso, creo que sí. Sí, Y le la dijo culpa. loca, en pocas palabras. Y ella igual seguía muy mal porque sabía que realmente era Entonces su culpa. se dice también que eran tan tristes los sollozos y lamentos que daba esta pobre señora le sacaron la- que incluso a Roque Guirnal le salieron las lágrimas. Cosa que no solía hacer. Y aquí ya es cuando finalmente Roque le dice a los criados que lleven el cuerpo de don Vicente a donde su padre. Ajá. Y entonces que le dieran dieran pues sepultura. Entonces Y ella Claudia dice que quería irse a un monasterio donde era abadesa una tía suya. Y que haya empezado a acabar la vida con otro mejor esposo. Ay, qué horrible. Entonces él le dijo que bueno, que la iba a apoyar y que le iba a acompañar hasta donde ella quisiera. Sin embargo, ella al final le dijo que no, que ella no quería que la acompañara, exactamente que se iba a ir sola. Entonces ya los criados pues sellaron el cuerpo de don Vicente, pues ya pobre señor. Y Roque se volvió pues al fin con su gente. Y eso fue ya, todo esto fue todo lo que pasó. Y el pobre. estaban con Don Quijote y los criados, recuerdo. Ajá. Entonces ya cuando volvió pues Roque se dice que encontró pues a todos los mismos ahí. Y entre ellos estaba Ajá. Sancho. Don Quijote en el Rocinante dándoles una plática a los señores ahí diciéndoles que no era correcto lo que ellos hacían y en fin Que dejaron dándoles esa forma de vivir. ajá. Y entonces Ya cuando Roque le preguntó a Sancho Panza que si le habían vuelto pues todo lo que le habían robado, y Sancho dijo que sí, pero que pero que le faltaban 3 tocadores. Ajá. Y ahí es cuando intervino un hombre y dijo que él los temía y que eso solamente valía 3 reales. entonces Don Quijote interrumpe y dice que sí, que eso era así, pero que por la persona o el motivo que se los habían dado valía mucho más, exactamente. entonces ya después Roque pidió que lo devolvieran y ya mandó a poner los suyos en ala. Entonces mandó a traer adelante todos los vestidos, joyas y dineros y todo aquello que habían como reclutado hasta aquel robo. momento, y los dividió, los repartió equitativamente a todos. entonces ya
después lo que siguió fue, O sea, él hace ya que como- todos quedaron contentos, ya Era todo lo justicia repartió. distributiva. Exactamente. Ahí es donde Sancho Así. interrumpe diciendo que lo que él había visto ahí era, o sea, quiere decir que la justicia era tan buena que hasta en los ladrones la utilizaban. Y ahí es cuando uno Un casi escudero. coge y le parte la cabeza, si no fuera Cogió un porque, arcabuz y le apuntó. si no fuera porque Ajá. Y Leandro le entonces dijo ya, que se calmara. ya dijo que ya que se calmara. Y entonces, bueno, hasta antes ya de ahí, Ya ahí Sancho se pasmó Ya ahí y dijo Sancho se- que no iba a volver a... ajá. Como a Y pues decir ya, nada. en fin, ya después de eso se dijo que llegó la información de que venía gente, un tropel de gente. Por el Y camino que iba a entonces, Barcelona. ajá. Entonces ya luego Roque respondió que si era alguno de los que lo buscaban o si era alguno de los que ellos necesitaban. Y él le dijo que eran de los que ellos buscaban. Entonces él mandó como a que los trajeran todos y se quedó con Sancho y con Don Quijote. ¿Va a decir algo? Bueno, entonces ya de ahí, ya después de Se que los quedaron los trajeron, tres. sí, pues ya se quedaron los tres, entonces ya pues ya hicieron así pues todos. Entonces aguardaron a ver qué era lo que los escuderos traían y pues entre tanto Don Roque dijo a Don Quijote Que le debía de parecer que ese mal. modo de vida debe parecer pues, de aventuras muy extrañas, bueno, o por lo menos muy peligrosos. Y así que le dijo que tampoco había, No, eso me sale. tampoco que no había otro modo de vivir, o sea que les tocaba vivir así y pues y también le cuenta algo de que le han venido unos deseos de venganza y que también que como que lo tienen turbado. Pero y que él igual era compasivo y bien intencionado, pero que él tenía como dicho, o sea, sí, vengarse de los agravios. O sea, él estaba intentando hacer una comparación entre el oficio que hacía o que ejercía Don Quijote al que realizaba él, diciéndole que en realidad como que no era tan malo como lo que él pensaba. Entonces ya luego él decía que él tenía como muchas dudas, que él tenía muchos laberintos, entre comillas, por así decirlo, pero que no perdía la esperanza de salir seguro de aquel. Entonces ya de ahí siguió Don Quijote y quedó muy admirado de todo lo que dijo ese señor. Y le Además hizo un discurso. también se Algo muy conmocionó. chévere en lo de la enfermedad. Sí, también se conmocionó de ver tan concertadas razones. Sí, leal. Entonces, de esta manera, y con que Le- tuviera buen discurso, le dijo de la siguiente manera. Señor Roque, el principio de la salud está en conocer la enfermedad y en querer tomar el enfermo las medicinas que el médico le ordena. Vuesa merced está enfermo, conoce su dolencia y el cielo, o Dios, por mejor decir que es nuestro médico, le aplicará medicinas que le sanen, las cuales suelen sanar poco a poco y no de repente y por milagro. Y más que los pecadores discretos están más cerca de enmendarse que los simples. Y pues vuestra merced ha mostrado en sus razones su prudencia. No hay sino que tener buen ánimo y esperar la mejoría de la enfermedad de su conciencia. Y si vuestra merced quiere ahorrar camino y ponerse con facilidad en el de su salvación, véngase conmigo, que yo le enseñaré a ser caballero andante, donde se pasan tantos trabajos y desventuras, que tomándolas por penitencia, en 2 paletas le pondría en el cielo. Bueno, yo entonces ya de ahí Roque se ríe. Roque le dio risa pues de lo que dijo y también pasó como otro tipo de pláticas. Le contó a Don Quijote lo que había pasado con Claudia Jerónima, lo cual le pesó mucho a Sancho porque no le pareció pues mal la belleza de la pelada. Entonces ya de ahí prosiguió de que llegaron pues los manes Los con escuderos. los escuderos. Con 2 caballeros a caballo y 2 peregrinos a pie y un coche de mujeres con hasta 6 criados. Entonces ya de ahí- y a caballo los acompañaban Entonces, otros 2 mozos. Y bueno, Entonces ya lo que prosiguía y creo que si no estoy mal es que Roque Guirnal le preguntó que cuánto traían cada uno. no, Cierto. y también a dónde iban, sí, también. Bueno, a dónde también dónde iban. ¿Que Entonces dónde iban? dijeron que iban para Roma. que son- eran que eran capitanes de capitanes. infantería española y que tenían en Una compañía en Nápoles. Nápoles. Entonces ya hay 4 Que galeras. van a embarcar en 4 galeras Ajá. que están en Barcelona.
y que llevan pasar en Sicilia. Entonces que llevaban hasta 200 o 300 escudos con que iban ricos al parecer y contentos. Entonces ya de ahí también prosiguió a preguntarles a las doncellas y a toda esa gente que venía pues con ellos. Entonces haciendo al final la suma de todo lo que tenía, concluyó de que tenía 900. También había preguntado quién era la que estaba dentro de Sí, es que digamos. del carruaje, aquello aquello mar de Quiñones, Lo cual era mujer. regente de la vicaria de Nápoles. Con una hija pequeña, una doncella y una dueña, que son las que van en el coche y acompañan de Ellas eran las que más plata llevaban, ¿cierto? Llevaban 600 escudos. Entonces ya ahí iban 900 escudos y pues ya el resto de reales. Y entonces Ya cuando él escuchó cuando los ya cuando vieron, aldeadores ya cuando escucharon pues todo eso, que había hecho Ajá. Roque, Dijeron que viva, sí, bueno, exactamente. Y ya los capitanes de infantería y las señoras se pusieron como, pues, se les dio como, mostraron a afligirse mucho por lo que les porque iban a tenían que quitar, dar pues, sus todo eso. dineros a ellos. Entonces ya de ahí nos tuvo como un momento suspensos el señor Roque y entonces se volvió a los capitanes y les dijo que por cortesía sean servidos de prestarle un tanto de 60 dinero, escudos. con por lo menos 60 escudos, y la señora también, digamos que Y las los señoras repartió. 80. 60 escudos los capitanes, 80 las señoras, y para que contesten a esa cuadra. Pero Esa es la hay algo cuadra curioso que no le preguntada. pidió a los otros dos. ¿A cuáles eran los que ellos Los llevaban? mozos. A los mozos no les pidió, pero ellos de voluntad le iban a dar lo que tenían. Por pobres. Pero él no se los recibió. Él no los recibió. Ellos eran como los Sí, mantenidos, o sea, sí, los ahí de exactamente. ellos. Pero igual lo quería Entonces, cuando ellos- algo de O sea, de buena- róbenme. Cuando ya la dueña mandó como a uno de sus criados pues a entregar el dinero y reunió la de los capitanes, él lo repartió. a besarle los pies a Se quiso Entonces, arrojar del carro para besarle los pies a... Pues dijo que no. pero él no lo Él no dijo que consintió. no. Entonces ya de ahí ya dijo que prosiguieran su camino. Él ya Queda dijo, suyo. sí, ya lo Ya de ahí pues prosiguió su camino, ¿cierto? mandó un criado. No, está aquí, está que besa los pies. Sí, ya- ya dieron infinitas gracias a todo lo que había acontecido. como pasado nada más. Entonces ya luego Ya lo repartieron. repartieron exactamente. Ajá. De estos escudos 2 tocan a cada uno y sobran 20. Los 10 se leen a estos peregrinos y los otros 10 a este buen escudero porque pueda decir bien de esta aventura. Eso fue lo que le dijo como Roque a ellos. Entonces ya luego trayéndole como algo para escribir, que por cierto siempre estaba provenido de eso, cosa muy curiosa porque, o sea, un ladrón provenido. Proveído, perdón. Y es algo muy curioso porque, o sea, que el ladrón va a pensar estar siempre con algo para copiar. Pues eso, Bueno, sí, en sí, Sí. se hace como una carta de libertad, de que pueden seguir en el camino. sí, de que pueden seguir en el camino y como es como un permiso por si se volvieran a encontrar a otros con respecto A otros, la banda de del ellos. bando de ellos. Y también Entonces ya de ahí- le manda otro escrito a alguien que estaba en Barcelona para cuando ellos llegaban. Diciéndole lo de Don Quijote, pues que estaban con él y todas las cosas que decían de ellos, pues Bueno, ya prosiguiendo. que era muy gracioso. Pues ya uno de los que estaban, uno de los bandoleros o una de esa gente que estaba pues con Roque, dijo en su lengua original catalana, Exactamente, la carta iba para alguien que estaba en la playa, bueno, no, prosigo. la mitad de la playa de la ciudad. Uno de los Prosigo. escuderos. Bueno, es que los escuderos, bueno, en pocas palabras, eran los bandoleros. Entonces, sí. Yo entiendo que... A ver, si no eran los bandoleros, ¿qué otra gente estaba con sí, él? Sí, ya, perdón, sí. Entonces, Uno de ellos dijo... se va a tratar que ese señor era más bien un fraude, un fraude, pero yo creo que es entender que es un fraude, porque no tiene nada de bandolero. Y entonces, Fuera de traducción, fraile está en portugués. entonces ya Roque escuchó esto y entonces lo mandó llamar, le puso la mano en la espada y le abrió la cabeza casi que en 2 partes
Pues aunque no se sabe si en realidad es ironía del autor o si en realidad lo hizo, porque aparte de eso le habló y pues uno después de querer la cabeza a alguien como le va a hablar. Entonces le dijo que de esa manera castigaba pues a los mal hablados y a los deslenguados, como dicen aquí. Y todos se quedaron callados porque le tenían mucha obediencia a... Entonces, y aquí es donde dice que se apartó a escribir una carta para Barcelona. Y como estaba consigo pues el famoso Don Quijote de la Mancha. O sea, una carta dándole aviso al señor de la playa, de la mitad de la playa de la ciudad, pues al amigo Pandiva en la carta, sobre Don Quijote, que era muy gracioso y que era un hombre muy entendido. Sí, además que aparte de eso también hace la aclaración aquí de la locura y al mismo tiempo la sabiduría de Don Quijote. Bueno. Entonces... Bueno, entonces ya... Mandó a que le entregaran las cartas a alguno de sus... O sea, mandó con un escudo de los saqueados. Sí. Bueno, entonces iba para Barcelona y ya pues dio para donde Y iba. entonces él se la entregó a quien iba. Y así es como se acaba el capítulo número 60.